¿Qué pasaría si Jesús nacía hoy en día en Belén? ¿Cómo llegaban los reyes? ¿Qué pasaban los pastores? Y el resultado es que tenemos una Palestina ocupada, como es hoy en día, y con muchas historias, muchos problemas, checkpoints, controles de identidad, y este muro enorme que día después de día va cortando en dos, isolando, por cierto, Belén de Jerusalén, son 5 o 6 kilómetros de distancia, ya no se puede pasar, hay horas de checkpoints. Entonces, todo esto yo he querido recrear en pequeño. Pero quería también aprovechar de esta situación para concienciar a las personas sobre todo el tema de lo que está pasando en Medio Oriente. Y pasando unos 5 o 10 minutos de un pequeño repaso de la historia de Israel, de Palestina, y lo que está pasando, porque muchas veces he oído, bueno, son cosas muy antiguas, son siglos, milenios que estos pueblos se matan entre ellos y a qué nos importa a nosotros. Quiero decir que no es así, que es una historia muy reciente, y por eso quería utilizar este pequeño Belén para también hablar de algunos puntos de la historia. Esto yo le había dicho hace 7 o 8 días, pero quiero reproponerlo porque pienso que es importante. Voy a hacer una pregunta. ¿Quién sabe quién era quién tenía la soberanía sobre Palestina hasta 1919? Hasta 1919, ¿quién era el dueño? ¿Quién tenía la soberanía sobre Palestina? Una pregunta al público. ¿Quién? ¿Reino Unido? No, 1919. Turquía, el Imperio Otomano. Y la gente le ha totalmente olvidado esta cosa, pero hasta 90 años atrás, 90 años, era turco. Y durante siglos, ¿por qué? Porque antes era bizantino, era del Imperio Bizantino. 1453 cae Constantinopla, los turcos toman el Imperio Bizantino, se transforma en Imperio Otomano. Y el Imperio Otomano andaba hasta el Yemen, toda la Arabia Saudita, todo el Irak, Siria. El Irán nunca siempre ha sido independiente, pero Irak, Siria, era parte del Imperio Otomano. Entonces, ¿cómo pasó del Imperio Otomano a los ingleses? Porque después fue los ingleses. Muy fácil. En la Primera Guerra Mundial, 1914-1919, la Turquía era aliado de la Alemania y de la Austria. Cosas que la gente ha totalmente olvidado, pero los turcos, los alemanes y los austríacos eran juntos. Y han luchado contra los ingleses, los franceses, los italianos, pero también contra los rusos. Y los alemanes habían conquistado una buena parte de la Francia. El ejército alemán era muy fuerte. Los ingleses han pensado entonces intentar endebilir el frente turco, aliando con los rusos del otro lado, y para hacerlo necesitaba un ataque a la Turquía del sur, del mundo árabe en pocas palabras, pero los ingleses no tenían ejército. Todo el ejército inglés era ya en Francia luchando contra los alemanes. Entonces mandan un capitán, el capitán Lawrence, el famoso después Lawrence de Arabia. Llega el Lawrence con una misión: hablar a los beduinos, hablar a los palestinos, hablar a todos los árabes que eran antes del Imperio Otomano e intentar de aliarse con ellos para atacar a la Turquía. Y el capitán Lawrence tenía una cosa en cambio para los árabes. Decía: si vosotros nos ayudáis contra la Turquía y entonces contra la Alemania y contra la Austria, nosotros en cambio os vamos a dar la independencia. En cambio de la independencia, vosotros lucháis con nosotros. Y lo que han hecho los árabes, los beduinos, lo han hecho un ataque increíble contra los turcos en Aqaba. Han conseguido derrotar el ejército turco, los soldados independientes árabes, con los oficiales ingleses en la cabeza. Lo que
los árabes no sabían, y tampoco el capitán Lawrence, es que en el mismo 1917 el Imperio Británico tenía graves problemas de dinero también. Los ingleses, como muchos, como los alemanes y todos, pensaban que la Primera Guerra Mundial duraba 2 años y no más, y tenía previsto gastos militares hasta 1916. En 17 ya no había dinero en las arcas del gobierno británico. Y en este momento los ingleses piden ayuda a los banqueros internacionales. Jefe del sindicato de los banqueros internacionales es el barón de Rothschild, con sus bancas, las bancas Rothschild. La banca Rothschild, organizando muchas bancas juntos, consiguen un préstamo enorme a la Inglaterra para ayudar a la Inglaterra a mantener la guerra y mandar a sus soldados, pero había un pequeño detalle. En cambio, no solo había que devolver el dinero con interés, que era normal, pero también en un acuerdo secreto, la Inglaterra concedía a los sionistas, los banqueros sionistas, un estado en la Palestina, pensando ya que la Inglaterra podía ganar la guerra, que todo lo que era turco podía caer en manos de los ingleses. Los banqueros piden, en cambio, un trozo de Palestina para hacer una tierra de los judíos. Y fue aceptado. Esto es secreto. Ahora lo sabemos 70 años, 80 años más tarde, lo sabemos. Entonces no había Wikileaks, entonces esta cosa tardó para saber, pero fue así. Entonces la Inglaterra en el mismo momento prometía la independencia a los árabes en cambio de un ayuda, y el ayuda es arriesgar sus vidas, las vidas de los árabes contra los turcos, pero del otro lado prometía un trozo de la misma tierra ya a los sionistas. Eso ha sido totalmente olvidado, este pequeño intercambio, pero fue así. Yo tengo textos hasta del Churchill, que fue después primer ministro, hablando de estos acuerdos. Y entonces, lo que se ha siempre llamado la perfida Albión, esta cosa es muy sintomática de los ingleses, siempre sonrisas, siempre simpáticas sonrisas, pero atrás jodiendo a la gente por aquí y por allá y por allí, todo en nombre del imperio.